El Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de llegar hasta sus hogares y poder bendecir su nombre. Quiero que me acompañe a orar en este momento. Quiero que primeramente pongámonos en las manos del Señor y luego quiero que también elevemos una oración por aquellos hermanos que han dado positivos al COVID y que les supliquemos al Señor que los guarde, que les preserve la vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote las gracias, Señor, por este momento. Yo vengo suplicándote en este momento, Señor, por cada familia, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que han contraído la enfermedad, Señor. Y te ruego, papito lindo, que tú los cubras con tu sangre preciosa, Señor. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús los cubrimos con tu sangre preciosa y te ruego, papito lindo, que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, que los protejas, Señor. Levanta un vallado de ángeles alrededor de ellos, Señor, para que los guarden y los cubran, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, colocada en cada hogar, Señor, sea el que les guarde en el nombre de Jesús. Bendecimos en esta noche a las familias, Padre. Te suplicamos, Señor, que tú traigas esa buena palabra también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esa palabra que edifique, esa palabra que llene cada corazón, Señor. Señor, yo te ruego en esta noche, Señor, que tú me uses como un canal de bendición para mis hermanos. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca del orden, la limpieza y obediencia en el hogar. Estos son tres elementos que pueden desatar la bendición en nuestra casa. Cuando le hablo del orden, bueno, pueden ser en dos sentidos. El orden es colocar las cosas en el lugar que les corresponde, pero también una orden es un mandato que se debe obedecer y ejecutar. Cuando le digo de la limpieza, también es la cualidad de limpio en cuanto a lo natural, pero en cuanto a lo espiritual, la limpieza denota la pureza, la santidad. Y cuando le hablo de la obediencia, es una acción de obedecer, es decir, cumplir la voluntad de quien manda, especialmente en las órdenes regulares del superior. Quiero que ponga atención en esto, ¿verdad? Especialmente en las órdenes regulares del superior o de una persona superior. Esas son las definiciones que le puedo dejar en cuanto a los diccionarios. Y quiero que me acompañe en esta noche al segundo libro de los Reyes, capítulo 20 y verso 1. Y dice: esta es una historia muy conocida para usted y para mí. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. En cuanto a esa palabra, note que llegó el profeta a visitar a este hombre, a Ezequías. Dice que estaba muy enfermo de muerte. Y entonces este hombre, usted sabe la historia y usted puede leer todo el capítulo 20 y en adelante dice que él solo le dieron esa orden. Bueno, le dieron una orden, le dijo: pon tu casa en orden. Ya le dije que los conceptos de orden para unas cosas es ordenar o colocar cada cosa en su lugar, pero también a él le dieron una orden: ordena tu casa. ¿Cuáles cosas son las que nosotros, o no sé, en este tiempo quizá a alguien le están dando una orden de parte, se recuerda, de aquel que está más alto? Y dice la palabra que hay cosas que él tenía que ordenar.
Entonces yo te llamo a la reflexión en esta noche. ¿Cuáles son las cosas que tú y yo debemos de ordenar? No te digo poner que si todo está desordenado en la casa, tu ropa la tienes que ordenar, aunque pues es menester hacerlo, ¿verdad? Pero hay cosas que están desordenadas en nuestra casa. Hay cosas a las que no les hemos dado la prioridad, o como le decía, no hemos obedecido el cumplir la voluntad de aquel que nos manda. La palabra nos manda, hermano, y la palabra es la que nos dice las cosas que debemos de ejecutar. Y dice que una orden es constituir, establecer, gobernar y ordenar. Es decir, que cuando dice gobernar ahí, es decir que este hombre Ezequías no gobernaba bien su casa. Lo mandaron a gobernar, porque le dice: pon en orden tu casa, gobierna bien tu casa y después te vas a morir. Era una sentencia de muerte. Sin embargo, dice que él, se lo voy a parafrasear, dice que él se echó a llorar y clamó, gimió, se jaló el pelo, pataleó. Y empezó a decirle: Señor, por favor, dame un tiempo más. No, que se jaló el pelo, no dice ahí, pero seguramente él ha de haber hecho un clamor muy, muy fuerte y muy importante para el Señor. Y más adelante, pero también en cuanto a cuando dice pon en orden tu casa, es dar órdenes o instrucciones a tu familia. Es decir, que Dios nos habla muchas veces, y quizá en esta noche Dios te está diciendo: pon en orden tu casa. Es decir, da órdenes, da instrucciones a tu familia. Entonces fíjese que este hombre dice que ya había salido el profeta Isaías, había caminado, ¿cierto? Hasta el patio, dice, no sé cuánto, a qué distancia iba ya el profeta, cuando el Señor le dice: mira, regresa y dile que le voy a dar 15 años más. Y entonces todavía cuando regresa, Ezequías le dice: bueno, y entonces ¿cuál será la muestra que Dios me va a dar esos 15 años? Y entonces le dice que si regresa tantos grados la sombra, que entonces de esa manera él va a saber que le van a dar los 15 años más. Pero mire qué importante es obedecer. Este hombre dice más adelante en el versículo 12, siempre del capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Mire de dónde era este príncipe. Envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó de Ezequías que Ezequías estaba enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro: la plata y el oro, las especies y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. ¿Esa fue la orden del Señor para Ezequías? No, la orden fue: ve y ordena tu casa. No le dijo: ve y ábrele tu casa a los vecinos, mayormente a este príncipe de Babilonia, que su nombre quiere decir hijo de muerte. O sea que él se descuidó, él no obedeció la orden que Dios le había dado. Entonces es bien importante que usted y yo le atendamos a la palabra, atendamos a lo que Dios nos habla. Por eso es necesario que cada día podamos tener nuestro devocional con el Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué cosas quieres que yo cambie? Porque este es un tiempo hermoso donde estamos solitos en casa. Hay cosas que quizá ya no salimos a platicar, pero sin embargo en la casa puede ser un lugar de contaminación. ¿Qué cosas se ven? ¿Qué cosas se hablan? ¿Qué cosas se escuchan?
Entonces debemos de considerar estas partes. Mire, y hubo un hombre que le obedeció al Señor. Este hombre fue Noé. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué le mandó? Escuchaba en uno de los temas del día de ayer de nuestro apóstol, cuando él hablaba de la orden que Dios le había dado a Noé, que le dijo, construye un arca. Y en ese tiempo no llovía como en estos días que ha estado lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo dice que el Señor le dijo a Noé, construye un arca porque va a llover agua del cielo. Y entonces, y así lo hizo. Porque si usted, siempre en el capítulo 6, en el verso 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. También dentro de los temas que nuestro apóstol exponía, hablaba de que a los que tememos al Señor Dios nos va a revelar los tiempos y los momentos. Entonces a Noé Dios le reveló lo que iba a pasar con la tierra. Le dijo, voy a destruir la tierra, así que prepara un arca y ahí te vas a meter tú, tu esposa y tus hijos y los animales que yo te diga, ¿verdad? Entonces Noé fue un hombre obediente. Él no le estuvo cuestionando a Dios, porque cuando Dios te da una orden no tienes que cuestionarle, tienes que obedecerle. Porque no le dijo, ay Señor, pero si no llueve. Si en este tiempo no llueve, solo sube el vapor y así se dan las plantas, las siembras y todo eso. Noé no le dijo, él simplemente obedeció como lo que Dios quiere de usted y de mí, que obedezcamos solamente al mandato que Él nos ha dado. Así que quiero también traerle a una mujer. Mire, una mujer que fue obediente. Dice en Génesis 27:8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras. Usted sabe esta historia. Esta es la historia de Isaac, cuando él va y va a desprender la bendición de su padre. Entonces este hombre viene y le dice a su mamá, mira mamá, pero si no me voy a ganar una maldición con esto que va a pasar, porque mira, yo no soy velludo como mi hermano Esaú. No le dijo así. Era a Isaac. Jacob le dice a su mamá Rebeca, ¿verdad? Entonces, pero su madre, dice en el versículo 13, le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedece y ve y tráemelos. Esta mujer ya sabía de lo que Dios le había dicho. ¿Se recuerda usted? Cuando estaba ella encinta, dice que fue y Dios le habló y le dijo que habían 2 naciones dentro de ella. Y que el menor iba a sojuzgar al mayor, y esa era la promesa que Dios le había dado. A veces Dios te ha dado promesas y te ha dicho cosas específicas que a veces a la mente natural es imposible creerlas. Sin embargo, por la fe nosotros vamos a ejecutar la bendición que Dios quiere hacer. Esta mujer Rebeca dijo, no importa, si me cae a mí la maldición, no importa, porque yo sé la promesa que Dios tiene para tu vida, y la promesa es que tú seas el bendito de Jehová. Y ella se arriesgó. Bueno, si te da una maldición, que caiga sobre mí. Ella había escuchado una vez la promesa del Señor. Así que por la fe le obedeció a Dios y ejecutó. Y usted sabe esa historia que fue entonces que Jacob arrancó la bendición, la primogenitura que le correspondía a su hermano, pero él la arrancó. Entonces esta mujer Rebeca fue una mujer obediente. ¿Obediente a qué? A la promesa de Dios.
Y él, su hijo Jacob, también fue obediente. Bueno, dijeran por ahí, al que es mandado no es culpado, ¿verdad? Y entonces él pudo ejecutar lo que su mamá le estaba diciendo. Y usted sabe el final de esta historia, ¿verdad? La bendición que pudo desprender Jacob de su padre. También Josué 1:11 da una orden al pueblo de Israel. Dicen: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo. A veces hay mucha gente que no le gusta que la manden, ¿verdad? O más cuando van y piden un consejo y le dice: pues yo creo que esto y esto debes de hacer. No, usted, eso no me parece a mí. Entonces no obedecen ni el mandato ni la instrucción. Y entonces y dice aquí, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Este era el mandato que el Señor le estaba dando. En la Biblia, Jerusalén dice en ese mismo versículo: pasen por medio del campamento y den esta orden al pueblo: hagan provisiones, porque dentro de 3 días pasarán este Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé su Dios les da en posesión. A veces, hermano, es importante que tú y yo le obedezcamos al mandato de Dios. Quizá hay un siervo de Dios que te ha dado alguna instrucción específica y has dicho: no, ¿para qué? Voy a hacer lo que yo considero. Porque he escuchado esta historia muchas veces, ¿verdad? Cuando llegan las personas y dicen: mire, fíjese que estoy mal por esta y esta circunstancia, ¿verdad? Y cuando preguntamos, dice: ¿hiciste lo que te instruí? ¿Hiciste lo que yo te dije? No, pastor, no, fíjese que no, porque, y entonces, a veces queremos escuchar la voz o la instrucción o la orden que nosotros queremos que nos digan, ¿verdad? Bueno, se va a poner de esta y de esta y de esta manera, ¿verdad? Así como cuando llegó Naamán con el siervo de Dios, ¿verdad? Él tenía una enfermedad. Y entonces le dice: bueno, yo voy a ir con el siervo de Dios, me voy a presentar delante de él y entonces él me va a decir, y entonces viene y me va a decir: dame tu bracito, te lo voy a limpiar, ¿verdad? ¿Y qué si no fue así? Lo mandaron y le dije, y solo le mandaron un mandado, solo le dieron una orden: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y entonces para él fue muy traumático, porque dijo: ¿y ese río? Si en mi región hay mejores ríos cristalinos, ríos que son mejores que el Jordán. Pero el mandato, la orden había sido esa, que se sumergiera. Y cuando él obedeció, entonces tuvo el beneficio para lo cual Dios le estaba llamando a hacer. Y entonces esa fue la diferencia. Entonces tú y yo obedezcamos la orden que Dios nos da, pero también pongamos en práctica las cosas que tenemos que ordenar dentro de nuestra casa. Aquellas cosas que Dios nos ha hablado una y otra vez y quizá no hemos querido arreglarlas. Aquellas cosas que no queremos confrontar porque dices: no, es que se va a enojar si yo le digo. No, ¿a quién vas a agradar? La Biblia dice: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Entonces ya le dije una. Dice entonces Mateo 23:25, y aquí le hablo de la limpieza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
Entonces, cuando hablamos de limpieza, usted sabe que el desorden refleja suciedad. Y entonces, para hacer una limpieza, a veces hay que desocupar el lugar donde va a limpiar uno, ¿verdad? Para que haya una buena limpieza. Y entonces ya sacudido todo, entonces ya se ponen las cosas en su lugar. Y eso ya da una imagen de orden, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de limpieza también es hacer limpio o limpiar. ¿De qué cosas hay que limpiarnos? Porque si usted me ve o usted se ve, va a decir, bueno, yo estoy limpio. Quizá alguien va a decir en este momento, yo me acabo de bañar, ¿verdad? Yo estoy limpia. O sea, a veces nos ocupamos de limpiar el vaso por fuera y que se vea limpio, pero ¿qué hay de las cosas internas? De aquellas manchas espirituales que tenemos dentro, porque aquí habla, dice, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Entonces, cuando habla la Biblia acerca de la limpieza, habla también acerca de manchas físicas, de suciedad, en el caso de los utensilios. Habla también de un rito de limpieza que se hacía, que llegaba alguien a una casa y le lavaban los pies, ¿verdad? Ese era un rito de limpieza. Pero también habla en un sentido moral de la limpieza, de aquella contaminación de pecado que pueda haber. Y cuando hablamos de limpieza, usted sabe de la limpieza que había según en el sentido levítico, que había que limpiar, digamos, cierta mujer no podía llegar al templo si estaba en su periodo, por decirle algo, y entonces tenía que pasar tantos días para poder estar limpia. Sin embargo, cuando hablamos de limpieza, hablamos también de pureza, de cualidad o de virtud moral. A veces hay gente que habla muy bonito, pero piensa feo. O a veces habla de cosas, o está pensando cosas y simplemente se le sale, ¿verdad? Lo que está pensando. Entonces hay algo interno que está sucio. Usted y yo debemos de procurar la limpieza espiritual interna en este tiempo. Aprovechar, vaya delante del Señor, ahí donde tiene su comunión con Dios, y dígale: Señor, límpiame, así como el salmista le decía, límpiame de mi pecado, aún de mi pecado oculto, porque a veces hay cosas, hermano, de que no sabemos que las tenemos, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a decir dónde está la mancha o dónde está lo que está sucio dentro de nosotros. Amén. Mire, quiero que me acompañe a aquellas cosas que nos limpian. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, una de las cosas que nos limpia es la palabra. Yo escuchaba y de verdad meditaba en mi corazón y decía: oh, qué tremendo, porque en estos 3 meses, solo en las prédicas del retiro virtual y algunas de las prédicas que se han ido dando, son más de 600 prédicas que hemos hecho con tanta palabra. ¿Será que la palabra o solo ha pasado? Y yo me ponía a pensar la responsabilidad que usted y yo tenemos de haber escuchado tanta palabra. Nunca habíamos estado, sí habíamos participado de un retiro presencial y si mucho eran unas 32 prédicas, ¿verdad? Pero más de 600 en estos 3 meses. ¿Cuántos foros hemos escuchado? ¿Cuántas preguntas que teníamos han sido resueltas? ¿Cuánta palabra? Y esa misma palabra es la que nos va a limpiar a usted y a mí. Pero toda vez
usted y yo la pongamos por práctica y le digamos, Señor, sí, Señor, cuánta razón tienes cuando me dices que en esto y en esto estoy equivocado. Porque a veces es fácil señalar a otros, pero muy difícil es reconocer nuestra condición. Así que hoy roguémosle al Señor, dígale, Señor, límpiame con tu palabra. Y en Ezequiel 36:25 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel y dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero recuerde que usted y yo somos el Israel espiritual, el que se quiere apartar, consagrar y alcanzar los galardones que Él tiene, casarnos con Él e irnos con Él. Cuando hablamos de la limpieza de la palabra, habla de aquella palabra libre de mezclas impuras, sin tachas. Es limpiarse, es ser brillante, ser puro físicamente, es decir, sano. O sea, quitar toda contaminación, moralmente inocente o santo, es purificarse. Entonces, hermano y hermana, purifiquémonos, limpiémonos. En una ocasión hablaba con una persona y le decía, bueno, si te están diciendo un tema o el que, porque a veces, como dice el dicho, ¿verdad? Solo meten pita para sacar lana, ¿verdad? O pita para sacar cordón, ¿verdad? Entonces, no le sigas el juego al enemigo. Si no tienes nada que hablar, mejor no hables, quédate callado, ¿verdad? Y no participes de cosas que te pueden contaminar, que pueden mancharte. Mejor digámosle, Señor, permite que mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos sean santas para ti. Porque a veces hay gente que le gusta, ¿verdad? Y que muy fácilmente ve los errores de otros. Mejor miremos los nuestros. ¿No le parece? Ver qué cosas hablamos mal. Si anotáramos en un cuadernito al despertarnos cada día y anotáramos las acciones de cada día, quizá al final de ellas nos sorprendería en cuántas cosas hemos fallado y nos hemos quizá ensuciado. Entonces es bueno que dejémonos limpiar por la palabra, que esta palabra bendita nos limpie. Proverbios 22:11 dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá amistad del rey. Ve lo que podemos alcanzar, dice, el que ama la limpieza del corazón. Pero hay personas que no aman la limpieza de su corazón, es decir, siempre guardar su corazón de inmundicia, de una palabra mala, del estar juzgando a los demás, porque ahí van las intenciones del corazón. Y dice, por la gracia de sus labios, en otras versiones dice, por la dulzura de sus palabras, dice. O sea, no vamos a hablar tonterías, hermano. Dice, por esa gracia en sus labios tendrá amistad del rey. O sea que vamos a ser amigos de Dios de esa manera. ¿Cómo? Guardándonos. A veces, mire, si quiere reírse de los demás, mejor ríase de usted mismo, ¿verdad? Porque a veces cuando nos reímos de los demás es cuando nos estamos burlando de los demás. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 2, en la versión Reina Valera, dice hablándole a los jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra. Los jóvenes también se tienen que preparar, porque en este tiempo los jóvenes pasan casi que
bueno, más de 24, no, solo porque no tienen más horas el día, no pasan en el teléfono, ¿verdad? O juegos, o viendo las redes, o haciendo tal cual cosa se les quiera hacer, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra, a meditar, aunque sea 5 minutos en ella, ¿verdad? A decirle, Señor, yo no quiero que nadie me tenga en poco, ¿verdad? Sino que va a ser ejemplo de los fieles en cuanto a la palabra, que cuando alguien le pregunte, usted sepa qué responder y no diga, yo no sé de eso, usted saber, ¿verdad? Y entonces dice, fieles en palabra, mire, en conversación. ¿Qué hay cuando os reunís? Yo hablando de los chavos. No. ¿Qué conversación tienes? ¿Qué conversación tienes? Dice, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza, dice, pero en otras versiones dicen en santidad. Debemos de buscar la santidad. Aquí no estamos, aunque le estoy haciendo referencia a los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, porque a veces hay viejos con pensamientos bien feitos, ¿verdad? Que no llegan a nada a la limpieza de la que estamos hablando. Entonces es necesario que nos limpiemos, amados hermanos. Y fíjese que Lucas 15:8 habla de una parábola y usted quizá se recuerda de ella. Dice, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. ¿Será que para eso nos reunimos? O sea, cuando yo le hablo de esta mujer, dice que tenía una moneda y se le perdió. Y seguramente fue y dijo, mire, ayúdeme a orar porque se me perdió esta situación. ¿Será que para eso nos reunimos? Para apoyarnos en oración unos a otros, porque a veces es fácil hablar de los demás, pero de aquellas cosas que en las que nos puede estar dañando, no las decimos, ¿verdad? ¿Será que acudimos para pedir ayuda? Sin embargo, esta mujer encendió su lámpara, le dijo, Espíritu Santo, muéstrame, Señor, ¿por qué me pasó esto, Señor? Espíritu Santo, revélame, Señor, que pueda encontrar aquellas cosas que se han perdido. ¿Qué cosas se han perdido en el hogar? La comunión, el diálogo, la armonía, porque ahora solo hay ira, hay contienda, hay palabras de acusación. ¿Qué cosas se han perdido en casa? Una buena relación con tus hijos, una buena relación con tu cónyuge. ¿Qué cosas se perdieron? Que seamos como esa mujer, que vayamos y que escudriñemos la situación, porque a veces, como le decía, es fácil echarle la culpa a otra persona, pero cuando nos toca a nosotros hacer una mirada introspectiva y decir, Señor, bueno, ¿por qué sería esto? Sí, porque en una ocasión le pregunté a alguien, es que mi esposo es muy enojado, así, muy enojado. Va, ¿y tú? Pues yo también, me dijo, yo le contesto. Y no le contesto, o sea, siempre le contesto. Entonces, a veces esas son las cosas que nosotros debemos de considerar. Dice la Biblia que una palabra suave aplaca la ira. Pero entonces, ¿estamos aplicando la palabra o no? Bueno, sigamos porque, pero esta mujer dice que va y llama a sus vecinas y a sus amigas y les dice, alégrense conmigo, porque ha hallado la moneda que había perdido. Seguramente se reunió con sus hermanas y le dijo, hermanas, gracias, porque ustedes me ayudaron a orar
para que yo pudiera reconocer mi condición. Y aquí mire, estoy renovada porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y cuando a usted le ponga al Señor orar por alguien, hágalo. Dígale, Señor, bendice a la hermana fulana o el hermano fulano, Señor, por favor, ¿verdad? Que podamos ser esos brazos que sostienen, así como aquellos siervos que le levantaban los brazos a Moisés, y dice que mientras le levantaban sus brazos, el pueblo ganaba, prevalecía, pero cuando se cansaba y ya no podía más, entonces venían a menos, perdían las batallas. Que tú y yo podamos levantar los brazos de aquellos hermanos que se sienten débiles. Amén. Sigamos, porque también otra de las cosas acerca de la limpieza es quitar la idolatría. Génesis 35:2 dice: entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Cuando hablamos de la idolatría, hablamos incluso de costumbres, hermano. Este es un tiempo de despojarnos, de quitarnos toda vestidura vieja, toda vestidura que no le agrada al Señor. Costumbres idolátricas, porque a veces pues ya no tiene bultos en su casa, pero hay costumbres familiares que hay que hacerse porque hay que hacerse, ¿verdad? Entonces, cambiémonos de vestidura y pongámonos la vestidura del Señor, porque dice que esta novia se está preparando para llevar sus vestiduras limpias. Y mire que cómo también nos podemos limpiar, ministrarnos el orgullo. ¿Cuántos son orgullosos aquí? A ver, así como ya le dije que no hay que ver al vecino porque es fácil ver al vecino, pero aquí entre usted y yo, ¿cuántos son orgullosos? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5 y verso 10, aquí está, de aquel hombre que le estaba hablando, ¿verdad? Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Esa fue la orden que le dieron a este hombre, ¿verdad? Y dijo: yo no quería ese mensaje, ¿verdad? Yo quería que me viniera y que me dijera: ay, sí, ¿verdad? Y entonces más adelante, cuando le dijeron: ve y lávate en el Jordán, le dijo él: ¿no son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? Mire el orgullo de este hombre. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Y vea que no lo iba a hacer por el mismo orgullo. A veces el Señor te ha mandado a pedir perdón y por orgulloso no has sido. A veces el Señor te ha mandado a reconocer tu condición y por orgulloso o por orgullosa no lo has reconocido. A veces le decimos a alguien, quizá: mira, fíjate que en esto y en esto creo que tienes que mejorar tu situación. Y vuelve la cara o el rostro a otro lado. Sí, bueno. Y no hace nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le decimos: Espíritu Santo, saca todo orgullo de nosotros? Cuando reconocemos nuestra condición y sabemos que todo es vanidad, decía Salomón en aquel libro, ¿verdad? Entonces, saquemos el orgullo de nosotros y no seamos como este hombre que se fue y no iba a aprovechar la oportunidad de limpieza que Dios le había enviado. Sin embargo, lo persuadió uno de sus siervos, dice, y le dijo: no, hombre, anda,
¿Pero qué perdés pues? Anda, hombre, ¿qué perdés? Sí, me imagino que le ha de haber dicho, ¿verdad? Mira, pues, si el agua del Jordán huele feo, entonces aquí cargamos nosotros los mejores desinfectantes. Quizá le dijeron, ¿verdad? No, aquí cargamos otras ropas limpias, pero anda, nada perdés. Y entonces le dijeron que lo hiciera. Y entonces me imagino que a regañadientes ha de haber ido. Se metió una vez y digo, ¿ya vieron? No pasó nada. Pero como ustedes ahí quieren que yo me meta, va una, le dijeron. Entonces, ¿cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo? Hazla, hasta 7 veces dice la palabra. Y dice que después de ese tiempo, la piel de él quedó como de un bebé. Entonces, obedezcamos al Señor y ministrémonos todo orgullo de nuestra vida. Entonces dice Nehemías 13:9. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Entonces podemos decir que ya limpió todo, aún los utensilios de nuestra casa, limpió todo, ya vamos a reconocer nuestra condición. Saquemos lo que no nos gusta o lo que a nosotros nos gusta, pero que al Señor no. Y limpiémonos de toda inmundicia. Porque mire, hermano, aún la palabra dice que hasta nuestro lecho lo tenemos que limpiar. Porque dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el lecho, el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, limpiemos nuestro lecho de toda suciedad, de todas las cosas que no le agradan al Señor, que quizá a usted le agrada, pero al Señor no le agrada. Y ponga de testigo al Espíritu Santo. Y yo sé que en determinado momento el Espíritu Santo le va a decir, no me agrada eso. No me agrada eso. Y para terminar, y lo que nos cuesta a todos es la obediencia, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 28:1, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Mire, y dice, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, o sea que si Dios te da un mandato, lo tienes que hacer rapidito, porque diligentemente es así como dijera alguien por ahí, para ayer, ¿verdad? No para esperar. Vamos a ver cuándo el Espíritu Santo nos vuelve a hablar de esto. No, diligentemente es para allá, ¿verdad? Cuidando de cumplir todos los mandamientos que Dios nos da. Escuchemos la palabra y escuchemos aquellas cosas que Dios quiere que hagamos cada día. Digámosle, Señor, límpiame con hisopo, Señor, límpiame, saca las cosas. Incluso hay cosas de nuestros antepasados que quizá van a querer cobrar derecho a nuestra vida en este tiempo. Digámosle, Señor, yo me sacudo, yo me arranco toda línea de maldición, porque incluso en los genes está. ¿Usted por qué tiene ese lunar en el lugar donde lo tiene? Porque genéticamente se lo heredaron, ¿verdad? Ay, sí, mi mamá lo tenía en ese mismo lugar. Ay, sí, mi papá también tenía esto o cual situación. Porque genéticamente usted y yo recibimos una herencia. Y si en lo físico recibimos una herencia, ¿cuánto más en lo espiritual, hermano? Usted no sabe, ni yo tampoco, qué cosas hicieron nuestros antepasados.
cosas quizá buenas, pero también cosas malas. Quizá ellos no tenían el conocimiento de la palabra o quizás sí. Entonces limpiémonos. Digámosle, Señor, por favor, saca toda inmundicia de mi vida. Porque para algunos es de orgullo decir, sí, es que mi papá, ese sí era bien tremendo, tenía 5 mujeres, fíjese, y 2 hijos con cada una, ¿verdad? Entonces yo tengo 9 hermanos. No, eso no es gratificante ni de orgullo ni nada de eso. Eso puede ser que en determinado momento cobre un derecho generacional, la lascivia, la fornicación, el adulterio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces de esas cosas nos tenemos que limpiar y renunciar y decir, bueno, Señor, yo me despojo de toda herencia generacional de maldición que me han heredado, me hayan trasladado de generación a generación. Y hoy, Señor, también por la fe, yo limpio mis generaciones para que mis hijos, mis nietos y los hijos de ellos puedan servirte con todo su corazón y sea una generación bendita para Él. Y porque dice, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, fácil. Deuteronomio 28:8 dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en toda la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces Dios tiene una bendición reservada para tu vida. Pero ¿dónde vas a poner la bendición que Dios te va a mandar? ¿En los lugares sucios? No, hermano. ¿En los lugares contaminados? Tampoco. Mira, si por ejemplo, te regalan a ti una fruta y la vas a poner en un lugar donde está, por ejemplo, húmedo, al poco tiempo, esa fruta ya no va a servir. O si llega a ponerse donde hay una fruta podrida, esa fruta se pudre juntamente con los demás. Entonces es necesario que nos limpiemos de toda contaminación. Porque la bendición que Dios quiere para ti es para aquellos que acatan la orden de Dios. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Entonces, acatemos la orden del Señor, seamos obedientes, limpiemos nuestra casa y entonces vendrá esa plenitud de bendición en nuestro hogar. La bendición de Dios, esa que no añade tristeza con ella. Y Romanos 15:29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Un día, hermanos, nos vamos a poder reunir presencialmente y entonces vamos a compartir las bendiciones y las misericordias que cada uno ha recibido por causa de haber escuchado la voz del Señor, de haber sido obedientes a Él y de decirle, Señor, aquí estamos, Padre. Somos un pueblo obediente que ha recibido esa orden de limpieza y que nos ponemos en tus manos, Señor. Así que en esta noche agradezcámosle al Señor. Si alguien quiere escribirnos, el 33920228 está a su disposición. Escríbanos si necesita oración, si necesita una palabra de aliento. Escríbanos, hermano, estamos para servirle y para recibir la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Así que en esta noche quiero que me acompañe a orar y a decirle, Señor, por favor, hay cosas dentro de mí que quizá las había tenido ahí guardaditas, pero hoy quiero limpiarme. Hoy quiero hacer ese acto de obediencia para ti y quitar de mí
todo lo que no te agrada, Señor. Señor, yo quiero ser limpio. Yo quiero limpiarme para ti. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de mis hermanos ha escuchado la exposición de tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, donde nos han dado una orden, la orden de limpiarnos, Señor. La orden de decirte, Señor, aquellas cosas que no te agradan. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que vengas a hacer algo nuevo en nosotros, Señor. Permite que nuestro vaso, que aún está limpio por fuera, sea limpiado por dentro, Señor. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, a hacer cosa nueva. Que tu palabra, Señor, venga a impactar cada vida, cada corazón, Señor. Señor, para que esa palabra como un agua limpia nos rocíe y nos limpie, Padre, en el nombre de Jesús. Y que de esa manera, Señor, toda dureza de corazón sea convertida, Señor, en un corazón de carne, Señor. Un corazón que anhele tu presencia, que anhele tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que seamos esos hombres y mujeres que aman la limpieza del corazón, Señor, que se apartan para ti, que cumplen tu misericordia y tu favor, Señor, porque tú, Señor, has enviado una orden para nosotros para que nos limpiemos. Señor, quita todo orgullo de nosotros, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Que podamos limpiar nuestras casas, Señor, de toda contaminación, Señor. Que sea una casa llena de tu gracia, de tu misericordia, del favor tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, limpia los hogares, Señor. Aquellos lechos que se han mancillado, por favor. Que tu sangre preciosa, Señor, sea derramada y que sea quitada toda inmundicia, Señor, en el nombre de Jesús. Pero que sobre todo, Señor, ministranos obediencia, Señor, que podamos obedecerte diligentemente, Señor, para que la bendición sea plena en nosotros. Bendice a cada familia, Señor, que en esta noche ha recibido esta palabra, Señor, para que esa bendición caiga plena en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, que esta palabra nos limpie cada día. En el nombre de Jesús, trae sanidad, trae restauración de todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos permita estar de nuevo otra vez para bendecirnos y para darnos un abrazo. Y mientras tanto, pues recibo un abrazo de mi parte. Que el Señor le guarde.